Chicos, muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la nueva actividad del día de hoy. No sin antes desearles que tengan un excelente día y agradecerle a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes, pidiendo que nos cuide, que nos proteja, que nos bendiga en todo momento. Amén. Vamos a compartir pantalla. Ok, chicos. Hablamos de una cultura y el arte bizantino. A continuación, escuchen este audio, por favor. La cultura bizantina es una de las más importantes de la Edad Media, ya que, aunque por lo general la mayoría de las personas asocia este periodo histórico con las invasiones bárbaras que pusieron fin al Imperio Romano en Occidente, el Imperio Bizantino logró sobrevivir durante más de 1000 años después de la caída de Roma. ¿Qué sabes de la cultura bizantina? Seguidamente, la abordaremos desde la perspectiva más sorprendente, la de sus cambios, costumbres curiosas, el origen de sus gobernantes, la lengua que hablaban. Descubre lo más asombroso de la cultura bizantina. La cultura bizantina. 10 curiosidades que quizás no conocías. 1. La cultura bizantina, así como el Imperio Bizantino, reciben su denominación del nombre original la capital del imperio, Constantinopla. Esta ciudad, que actualmente se corresponde con Estambul, en Turquía, recibió su nombre del emperador romano Constantino. No obstante, esta no era la denominación real de la antigua ciudad griega que reformó. Sí lo era Bizancio, nombre original de donde procede el nombre del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. 2. El origen del Imperio Romano Bizantino lo podemos encontrar en el emperador romano Teodosio. Las crisis internas del Imperio Romano y la ineficacia de su ejército a la hora de frenar a los bárbaros en las fronteras del norte habían creado gran inestabilidad en todo su territorio. Además de la dificultad de gobernar el enorme Imperio Romano, provocaron que en el año 395 después de Cristo el emperador Teodosio optara por dividir el imperio en dos imperios diferentes. Por un lado, el Imperio Romano de Occidente le fue entregado a su hijo Honorio, y por otro, el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino le fue entregado a su hijo Arcadio. 3. ¿Sabías que no se llamó Imperio Bizantino hasta que ya no existía? Como ocurre en otros casos, no fue hasta mucho más tarde, entre los siglos XVIII y XIX, que empezó a usarse el término Imperio Bizantino para referirse a la cultura bizantina y sus territorios. Los bizantinos, de hecho, se llamaban a sí mismos Romaioi o romanos, pues al fin y al cabo, ese era el origen de su cultura y del emperador Constantino. 4. En la cultura bizantina, la presencia de eunucos era muy usual y contaban con posiciones muy diversas dentro de la sociedad, ocupando lugares tan distintos como cortesanos, generales y sacerdotes. La idea de hacerles responsables de tales cargos es que al no poder engendrar no suponían una amenaza cuando se trataba de heredar títulos y privilegios. 5. El Imperio Bizantino tuvo un emperador sin nariz, Justiniano II. Fue quien, tras ser destronado en el año 695, fue mutilado. Le cortaron la nariz y le partieron la lengua. Además, fue enviado al exilio. Más tarde logró recuperar su derecho como emperador y a partir de entonces reinó con una nariz de oro y un intérprete que le ayudaba a hacerse entender, pues su lengua cercenada no le permitía expresarse con claridad. 6. En la cultura bizantina, el color púrpura se consideraba el color imperial, ya que solo quienes pertenecían a la familia del emperador podían llevar las ropas teñidas de este color. Por eso los niños nacidos de un emperador y su esposa emperatriz eran considerados por piroquenetos, nacidos en púrpura. Estos vástagos eran muy amados por el pueblo y gozaban de unos privilegios y derechos que no tenían aquellos hijos, aunque fueran mayores que ellos, que no habían nacido mientras su padre ostentaba el cargo del emperador. 7. Una de las características más llamativas de la cultura bizantina fue su disglosía, es decir, dos idiomas. El Imperio Bizantino mantuvo el latín como lengua oficial heredada de su origen romano. Sin embargo, el griego clásico también se utilizó ampliamente tanto como lenguaje culto como coloquial. 8. Es curioso que el mejor gobernante de la cultura bizantina y su imperio fuera Justiniano I, quien nació en los Balcanes y vivió como un plebeyo más hasta que su tío Justino I lo prohijó. 9. Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de entender la riqueza económica y cultural de este imperio es su posición privilegiada desde un punto de vista geográfico. Era el punto de partida de la ruta de la seda que conectaba la Europa medieval con los mercados de las Indias orientales.
10. En el año 313, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, que permitía la libertad religiosa en el Imperio Romano. En el año 313, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, que permitía la libertad religiosa en el Imperio Romano. Después de esto, Constantinopla también se volvió una ciudad especialmente atractiva para los primeros cristianos. Sin embargo, menos de 50 años más tarde, la que antes había sido una religión perseguida se convirtió en perseguidora. Como puedes ver, la Edad Media es mucho más que los reinos de la Europa occidental a los que estamos acostumbrados a oír mentar. ¿Qué te ha parecido la cultura bizantina? ¿Sabías todo esto de ella? No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo los datos más interesantes. Ok. Y hablamos también de una cultura, ¿no? Y la cultura bizantina estuvo marcada por el influjo del mundo griego. Esto se reflejó en el ámbito lingüístico. El latín fue desplazado por el griego, que se convirtió en la lengua oficial. En cuanto a la educación, se dio prioridad al conocimiento de las artes y las letras, con gran importancia entre las clases privilegiadas. La escuela era frecuentada por los hijos de las familias adineradas. También encontramos el arte, y es que el arte bizantino fusionó elementos clásicos, griegos y romanos, con elementos orientales, más lujosos y más coloridos. Fue el símbolo externo del poder imperial. Así pues, el emperador y su corte se rodearon de un gran lujo, que queda reflejado tanto en las construcciones como en las vestimentas y joyas con las que aparecen representados en pinturas y mosaicos. También fue el arte esencialmente religioso, como lo demuestran las principales manifestaciones artísticas de arquitectura, escultura y mosaico. Y hablamos también de una arquitectura, y es que utilizaron elementos de arquitectura romana, como la bóveda de cañón. La planta más común fue la de la cruz griega. La construcción era de ladrillo, revestido por lujosos materiales que conferían al edificio la suntuosidad de Oriente. La obra cumbre fue la Basílica de Santa Sofía, en el Constantinopla. Otro foco artístico destacado fue Ravenna, Italia, con obras más como la iglesia de San Vital. Aquí, como ustedes pueden apreciar, encontramos la Basílica de Santa Sofía. En la escultura, el estilo bizantino es la derivación del arte romano. Sus esculturas frontales y ericáticas preferencias del bajo relieve. Trabajaron sobre todo los relieves de marfil, plata y bronce, de tamaño pequeño y de carácter simbólico, con representaciones religiosas como Cristo o la Virgen con el Niño Jesús. Y hablamos también de una pintura, y es que decoraba el interior en los templos, ¿no? La pintura mural en sus inicios contenía un marcado carácter simbólico, con formas abstractas, evolucionó a escenas expresivas y de gran belleza formal. Ahí, como ustedes ven, es la pintura de San Juan José. El icono, pintura sobre tabla de temática exclusivamente religiosa. El icono. El término icono deriva del griego eikon, que significa imagen o representación. Este icono bizantino es un panel de madera pintado con representaciones de personajes sagrados de la tradición cristiana, especialmente Cristo o la Virgen con el Niño Jesús. El objeto de este culto tiene un significado emocional para el devoto, quien lo considera capaz de facilitar el contacto entre la figura representada. La pintura de iconos se desarrolló en el Imperio Bizantino, principalmente en Constantinopla. Después de la caída de la capital a manos de los turcos en el año de 1453, la tradición iconográfica se mantuvo en zonas ocupadas anteriormente por el Imperio Bizantino como Rusia y Grecia. También hablamos de un bizantino, ¿no? Y hablamos que bizantino es la técnica del mosaico que fue utilizada especialmente para cubrir las paredes y las bóvedas. Ilustraba
escenas religiosas y episodios políticos de la historia del Imperio Bizantino, y se caracteriza por la riqueza de los materiales con abundancia de oro y por la desbordante ornamentación. Como ustedes pueden visualizar, en esta está el mosaico bizantino de la iglesia de Santa María de Cosmedin, y en el otro mosaico bizantino con la imagen de Justiniano. Desde la matemática, la edificación y construcción de templos como la Basílica de Santa Sofía requirió que la aplicación de cálculos geométricos y matemáticos para el desarrollo arquitectónico. Esto con el objeto de que se puede definir cantidades y propiedades y magnitudes de objetos que requieren ser utilizados al momento de edificar el templo. Para ello, el arquitecto Antonio de Trales y el matemático Isidro de Milito realizaron los cálculos necesarios para que la estructura de planta sea cuadrada con una dimensión de 79,30 metros por 89,5 metros. Que su cúpula tenga un 31 metros de diámetro y la altura de 55 metros. Vamos a realizar una actividad en clases, ¿no? Individual, chicos. La primera dice, explica la diferencia entre mosaico, ícono y pintura mural. Y la 2 es, describe los mosaicos de la diapositiva. Ahí está el número de la diapositiva. A quienes están representados, ¿qué significado tienen las escenas? Entonces, desarrollen estas actividades en el transcurso de lo que queda el tiempo de la hora clase o en el transcurso del día. Es una actividad que usted va a realizar el día de hoy. Recuerde algo fundamental. No se copien las tareas porque efectivamente yo me voy a dar cuenta y va a ser tanto para el que le prestó como para aquel obtuvo la copia. Entonces, trabajemos y realicemos las actividades con muy buena presentación, que sea muy crítica, muy suya su tarea y recuerde que es individual, ¿ok? Bueno, chicos, que tengan un excelente día, cuídense y nos vemos la próxima clase.